Bueno, vamos a iniciar la clase. Ya hace rato que no sé esto. Entonces, la clase de hoy es Prefix Zoom, que no solamente va a ser Prefix Zoom, sino que también tendremos algunos otros trucos, si da el tiempo, que iré mostrando. Y sí, básicamente Prefix Zoom es el foco central de la clase. Entonces, empecemos con un problema, así ya de entrada, al mabonazo, un problema de esta plataforma. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Dado un array de enteros, tu tarea es procesar Q consultas de la forma ¿cuál es la suma de los valores en el rango de A a B, del índice A al índice B? ¿Qué nos dice el input? La primera línea tiene dos enteros, N y Q, los números, los valores de los números y las consultas. La segunda línea tiene n enteros, x1, x2 hasta xn, que son los valores del array. Y finalmente tenemos qlínea describiendo las consultas. Cada línea tiene dos enteros, a y b, que es la suma, y nos preguntan cuál es la suma de los valores en el rango de a a b. Y imprimir el resultado de cada consulta. Para que se vea esto más gráficamente, vamos a copiar acá. Listo. Entonces, este es un ejemplo de input. El primer número que nos dicen que es el número n. Entonces n igual a 8, que es el tamaño del array. Nos da un q igual a 4, que es la cantidad de consultas, que son las de acá. Y este es el array, de tamaño 8. Entonces, por ejemplo, una consulta, ¿cuál es? Decir cuánto suma el array del índice 2 al índice 4. Y entonces vemos cuál es esa suma. Vamos a poner acá los índices, vamos a poner otro color. Bueno, se cambia todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Entonces, nos preguntan cuál es la suma del subarray del índice 2 al índice 4. Entonces, aquí estamos en el índice 2 y vamos sumando 2 más 4, 6, más 5, 11. Entonces acá, la primera, y se imprime 11. Después, del índice 5 al índice 6. Entonces, esta debería dar 2. 1 más 1, 2. Y cita 2. Y así sucesivamente. Ese es el problema. Estas son las constraints, que son como mucho 2 por 10 a la 5. Los números van hasta 10 a la 9. Y esto claramente tiene que ir de 1 a n para que sean índices. Bueno, aquí es donde yo pregunto qué se les ocurre, pero como no hay nadie, o no sé si alguien quiera participar, alguien que diga algo que quiere participar. Muy valiosa la pregunta o idea que se les ocurra. Yo pienso que podríamos utilizar como un doble for para ir recorriendo y parar en la posición del segundo número. Listo. Esa es una buena respuesta. Era justamente la que yo quería. Y listo. Miremos. Entonces, ella lo que nos dice es, hacemos un doble for, listo, recibimos las consultas y iteramos desde el índice 2, por ejemplo, si estamos en esta consulta, hasta el índice 4 y vamos sumando. Entonces sería algo como esto. Vamos a escribirlo para que sea más gráfico. No tenía esto preparado, mala mía. Vamos a escribir aquí entradas rápidas. Hago un poquito de zoom. Recibimos cada cosa. Recibimos el array. Listo. Entonces, el doble for sería algo de este estilo. Vamos a llamarlo esto, no sé, cualquier cosa. Vamos a llamarlo Z. En Z hasta Q. Y recibimos un L y recibimos un R. Por el indexado, le restamos. Listo. Entonces sería, creamos una variable, el onLong para que quepa no de overflow. Y vamos, desde el doble for
J menor o igual que R, J más y suma mayor o igual que AJ. Listo. Y esto nos debería dar esto es una respuesta válida, pero ya veremos qué pasa. Listo, 11, 2, 24, 4. Nos da los resultados esperados. Pero, sorpresa, esto si lo enviamos va a dar límite de tiempo excedido. Esta es una solución fuerza bruta, la que sería como por ejemplo lo que aprendieron en la clase anterior, que es la clase con Mateo, que es fuerza bruta. Esta es la solución que a uno se le ocurre, la que viene de primeras, es válida, pero como nos dan constraints muy altas, ¿qué complejidad algorítmica tiene esto? Bueno, entonces si analizamos este for, esto es ODN. Eso no tiene ningún misterio. Esto de acá es ODN. Acá sería O de Q. Sí, O de Q. Pero todo eso sería multiplicado por un ODN. Porque en el peor de los casos siempre nos pueden dar 1 hasta n. O de 0 hasta n-1 dependiendo del indexado. Y estaríamos haciendo Q por n. Entonces la complejidad algorítmica de esta solución quedaría O de Q por n. Y siendo Q y n, estos números, eso da 4 por 10 a la 10. Lo cual da tiempo límite excedido. Entonces, ¿se les ocurre algo más? Pasamos de una vez a lo que es. Pero sí, esta es una solución válida si dieran constraints más pequeñas. Pero necesitamos algo más óptimo. Algo que sea más rápido. Bueno, entonces. Aquí es donde entra lo de la clase, que es prefixum. Un array de sumas de prefijos. Entonces, vamos a escribir por acá este array. Y vámonos por acá. Listo. Pasemos el indexado a 0. Yo siempre lo manejo así. Entonces, ahora, ¿qué es un array de prefijos? Un array de prefijos es lo siguiente. De suma de prefijos es lo siguiente. Siempre va a tener tamaño n más 1. Acá n es igual a 8. N igual a 8. Entonces nuestro array de prefijos va a tener, de suma de prefijos va a tener tamaño 9. Ya les explico por qué más adelante. Es cómo manejarlo así. El primer elemento siempre va a ser 0. Vamos a escribir de una vez los índices. Listo. El primer elemento siempre va a ser 0. Ya les explico después por qué. Entonces, después vamos sumando estos elementos. Hasta el índice 0 de acá sería 3. Después 3 más 2 da 5. Que sería acá. Después más 4, eso da 9. Más 5 da 14, creo. Si no estoy mal. Sí, debería dar 14. Y así sucesivamente. En 14, 15, 16, 21, 24. Si no estoy mal, sumé todo bien. Y si no lo sumé, supongo que se entendió la idea. Si no lo sumé bien. Pero listo, ahí está la suma. Ahora, este es el prefixum. Esto es lo que vamos a usar. Entonces, hasta el índice 0 lo podemos interpretar de esta forma. Es sumando el prefijo de tamaño 0. ¿Qué es un prefijo? Un prefijo es tomar los primeros elementos de un arreglo. Entonces, si tomamos los 0 primeros elementos, ¿cuánto da su suma? Da 0, porque tenemos 0 elementos. Entonces, si tomamos hasta el prefijo de tamaño 1, o sea, incluyendo un elemento del array original, da 3. Si queremos hasta el prefijo 3 de tamaño 3, nos va a dar 9, que es incluyendo los 3 primeros elementos del array. Entonces, si yo hago, por ejemplo, si este array lo llamo así, pref, si hago pref de i, me va a dar la suma
desde 0 hasta y menos 1. Sí, indexando en 0. Desde el índice 0 hasta el índice y menos 1. Los y primeros elementos. Ya saben, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, ustedes me pueden detener. Si voy muy rápido, si voy muy lento, me pueden decir cualquier cosa. Porque si no, yo me quedo aquí echando carreta y echando carreta. Cualquier pregunta me detienen, hacen algún sonido, dicen cualquier cosa. Yo les explico de nuevo si lo necesitan. Listo. Entonces, ahora, ¿a alguien se le ocurre cómo usar esto para resolver nuestro problema? ¿Alguien tiene algo para decir? Si no, continuamos rapidito. Uy, esto se fue. De más. Bueno, entonces, ahora, ¿esto para qué nos sirve? ¿Para qué les expliqué esto? Como les dije antes, entonces el prefijo i nos da la suma de todos los elementos desde 0 hasta y menos 1. ¿Qué pasa? A nosotros no nos están preguntando esto, no nos están preguntando de 0 a i. Vamos a movernos para acá. A nosotros nos están preguntando la suma desde L hasta R en nuestro problema. Desde L hasta R. Y nosotros estaríamos respondiendo desde sum desde 0 hasta un número X dado. En este caso hasta R. Pero listo, aquí es donde se pone interesante y es donde se ve la utilidad de este arreglo, de este prefix sum. Y es esto. Supongamos que nosotros nos dieron la consulta, vamos a escribirlo por acá, en L, vamos a poner otro color que llamarte del azul. Supongamos que esta es nuestra consulta, L igual a no sé 3 y R igual a 6. Indexando en 0 claramente. Como recuerdan que a partir de aquí voy a estar indexando en 0. Entonces, si nosotros hacemos el prefix sum de 6, que en ese caso sería 7, si nosotros nos vamos al índice 7, ¿qué nos da eso? 21, que es esta suma de acá, la que señala acá, nos da esto. Ahora, observen algo interesante, que si nosotros vamos hasta la suma de, por ejemplo, hasta el índice 3, listo, lo tomamos acá. Perdón, hasta el índice 2, en realidad hasta el índice 2. Vamos a ponerlo aquí, hasta el índice 2. Listo. Entonces, en naranja tengo hasta el R igual a 6. Eso nos da, yéndonos acá hasta el 7, porque recuerden que acá se indexa con uno más. Acá nos daría 21. Pero si nos vamos hasta el 2, sí, entonces se iría hasta acá. ¿Qué pasa? Estos dos elementos nosotros los podemos restar. Si al 21, todo este recuadro que está acá en naranja, queda 21, le restamos todos los que van antes del 3, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría solamente esta parte. Que esta parte es justo la que necesitamos. Desde el índice 3 hasta el índice 6. Justo lo que necesitamos. Entonces, sería, toda esta parte naranja la desechamos. Todo esto lo eliminamos. Todo esto se va para afuera. Y toda esta parte en rosado, perdón. Y nos queda lo otro en naranja. Entonces, ¿cómo es la consulta? ¿Cómo la podemos responder? Sería algo de este estilo. Vamos a escribirlo por acá. Entonces, la suma de L a R, indexando en 0, ¿cómo se puede resumir? A que es igual a en el prefijo. Escribir más para acá. En el prefijo, teniendo R, en realidad está R menos 1 y le restamos el prefijo de L.
esta relación se va a cumplir por como le mostré antes acá de forma gráfica. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? O bueno, sí, voy a dejar de preguntar eso. Ustedes me interrumpen si tienen alguna duda. Me interrumpen sin pena. Entonces, listo. Ahora, plasmémoslo a código. Plasmemos eso a código. Vamos a crear acá nuestro vector. Se necesitan los long por el tamaño de los tipos de datos. Y como les había dicho al inicio, como les había dicho acá, tamaño n+1 del array original. Entonces, n+1. Como les dije también, el primero, el prefijo 0, es teniendo 0 elementos. Entonces, si no tenemos nada, ¿cuánto da la suma? 0. Y desde ahí recorremos hasta tener un elemento, hasta tener n elementos. Desde 1 hasta n elementos. Listo. Entonces ahí hacemos pi. Aquí va a ser igual. Recuerden cómo se va sumando de izquierda a derecha. Si estamos parados aquí en el... Uy, perdón. No sé qué estoy haciendo. Listo. Ignoren eso nunca pasó. Listo. Nos paramos acá. Si yo estoy parado, por ejemplo, quiero tener el prefijo de 3. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a escribir de nuevo este array por acá. En este. Listo. Vamos a escribir de nuevo los indexados. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto es para el prefijo. Vamos a escribirlo por acá. En el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Este da 0. Ahora, este va a dar 3, este va a dar 5. Si yo quiero el de 3, ¿cómo lo calculo? Miro el prefijo anterior, el índice anterior, que es el 2. Porque es el que me va a tener la información de los anteriores, 3 más 2, 5. Y le sumo el respectivo elemento, o sea que es el tercero. Pero el tercero no es el índice i, sino el índice i-1. Porque recuerden que el tercero va a ser 2 por el indexado. Entonces, vamos a llamarlo pref, como lo estaba llamando antes, para que quede igual a la notación. Pref. Entonces va a ser igual a pref de i-1 más i-1. Y vamos a eliminar este comentario y este comentario acá. Bueno, esto va arriba. Listo. Ahí armé el prefix zoom. Listo, ahora respondamos las consultas. Para responder las consultas podemos hacer, bueno, yo les recomiendo que hagan esto. No es necesario, pero recomiendo hacer. Crear una función aparte donde le pasen el índice izquierdo y el índice derecho. ¿Cuál es el rango que quieren? Bueno, y pasemos por referencia el vector, el prefix zoom. Listo. Entonces, ¿qué retornamos? Retornamos, como les había dicho acá, prefijo de r+1 menos prefijo de l. Y esto debería dar out get y le pongo de l a r y le paso cuál es. Debería dar 11, 2, 24, 4. Y como ven ahí dio 11, 2, 24, 4. Ya este código sí debería dar accepted. ¿Por qué? Vamos a la complejidad algorítmica. ¿Cuál es la complejidad algorítmica de esto? Bueno, esto es recibir los valores, esto es ODN, creo que ya todos estamos de acuerdo, lo vieron en la clase con Efraín. ¿Cuál es la complejidad algorítmica de construir esto? Es ODN. Porque como ven, solo hacemos un for ODN y solo se hacen sumas, asignaciones, no hay nada costoso aquí. Es ODN. Ahora, esto es O de Q,
este for de aquí. Esto es O de Q. Y como ven, acá adentro solo se reciben cosas y se llama la función. Al llamar a la función esto es O de 1. Porque como ven solamente es hacer un indexado y restar. Entonces la complejidad como quedaría este O de N más este O de Q. Y la complejidad algorítmica de esta solución es O de N más Q. Y esto sí daría en tiempo, ya que, ponle un problema, 2 por 10 a la 5 más 2 por 10 a la 5 da 4 por 10 a la 5 y eso para cualquier lenguaje de programación pasa en menos de un segundo. En Python, en C++, en Java, en cualquiera, debería darles acepte. Y listo, eso es lo que es un prefix zoom. Ya literalmente les expliqué qué es prefix zoom, que es literalmente el título de la clase. Ahora, ¿qué otra cosa tenía preparado? Listo. Como ven, explicar qué es un prefix zoom se hace rápido, eso es muy corto. Entonces vamos a ver por qué esto es tan poderoso, por qué vale la pena entender esto. Esto tiene muchas aplicaciones, tiene diferentes formas de usarlo. Y bueno, vamos a escribir de nuevo. Siempre se me hace H. Vamos de nuevo acá. Voy a agarrar esto otra vez. Listo. Bueno, este array nos dice muchas cosas del array original. Hay muchas formas en lo que lo podemos usar. Y acá tenemos este problema. Que como la clase de prefix zoom, ya tendrán spoileado que será con prefix zoom. Listo, entonces. Dado un array de n enteros, tu tarea es contar el número de subarrays cuya suma sea x, un número x que nos dan. El input es, la primera línea tiene dos enteros, n y x, el tamaño del array y la suma deseada, el objetivo de suma. Y nos dan los n de números. Listo. Bueno, vamos a ver cómo se ve esto gráficamente. Listo. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Tenemos aquí un array de tamaño 5. Y ese array de tamaño 5, ¿qué necesitamos? Que contar la cantidad de subarrays. ¿Qué es un subarray? Un subarray es esto. Cualquiera partición del array original. De tamaño 1, del tamaño que deseemos. Pero que sean contiguos. Elementos consecutivos. Eso es subarray. Listo, entonces necesitamos contar cuántos dan 7. Cuántos suman 7. Aquí yendo a ojo, 5 más 3 da 8 y menos 1 da 7. Entonces aquí ya tenemos un elemento, digo un subarray. Entonces ya sabemos que la respuesta es al menos 1. Y otro subarray, bueno, aquí viendo, si extendemos esto hasta menos 2 y 2, entonces sí. Un subarray también puede ser el array completo. Y el array completo, si no estoy mal, eso también debería dar 7. 2 más 1, menos 1, 1, más 3, 4, más 5, 9, menos 2, 7. Y aquí tenemos 2. ¿Cuántos son? Ah, bueno, son 2. Justamente los dos que encontramos. Listo. Ya saben, si se les ocurre una forma de hacer, me pueden interrumpir. Cualquier cosa que quieran decir. Listo. Ahora, una forma que se le viene a uno a la cabeza siempre es fuerza bruta. Como les decía Mateo, imagino que les dijo en la clase, siempre miremos las constraints y ver si se puede hacer fuerza bruta. En este caso, son muy grandes. Él allá en su clase habrá mostrado n de tamaño 10, 20, números pequeños. Pero acá son números muy grandes. Entonces, ¿cómo sería una fuerza bruta aquí? Sería un doble for. ¿Qué ese doble for cómo sería? Vamos a escribirlo acá mismo. Vamos a ir a eso. Vamos a escribir aquí en medio un pseudocódigo.
por cada i de 1 hasta n, y sería por cada j desde también desde i más 1 hasta n. O sea, esta es una variable i y los j que probaremos será hasta aquí, este de acá, este de acá. Estos serían los j. Entonces nos paramos un i aquí y vamos a poner aquí un j. Y ahora necesitamos otro for. ¿Para qué necesitamos otro for? Para hallar la suma. Esto es la solución más fuerza bruta. Entonces por cada i desde i hasta j, entonces aquí tendremos la variable, la respuesta se inicializa en 0. Y aquí ans mayor o igual que, suponiendo que la raíz se llama a, de k. Listo. Ya aquí, ¿qué comprobaríamos? Sería poner un if, de ver si ese suma, ese ans, da, esto ya lo puedo cerrar, ver si da el x que deseamos. ¿Saben qué? Yo creo que sí. O bueno, no es necesario codearlo. Listo, yo creo que aquí ya se entenderá. Bueno, ¿qué pasa? Esto se puede ver a simple vista. Ya me imagino que Freire dejó el ojo entrenado en la clase de complejidad algorítmica. Esto es O de n al cubo. Y sería un 10 a la 15. Eso imposible que pase. Eso diría que hasta se demora ejecutando muchos años. Les diría así. Capaz no, pero sí se demora mucho. Yo creo que sí se demora años ejecutándose. Listo. Ahora, usando prefix sum, que es algo que de eso se trata la clase. Este 3, bueno, una primera observación que este 3 lo podemos bajar a O de n al cuadrado. ¿Cómo lo bajamos a O de n al cuadrado? Como ya vimos, ya no necesitamos hacer for para hallar sumas. Sino que, ¿qué podemos hacer? Ya sabemos que ans va a ser igual al get de i menos 1 hasta j. Perdón, de i hasta j más 1. Sí, cosas indexadas. Pero sí, se entiende que este get es como la función de este prefix sum de acá. Y ya ahí vemos si ese ans, que es el if que omití ahorita, pero vamos a escribirlo. Si ans es igual a el x. Si es así, vamos a crear acá otra variable. Este sí vamos a llamarla ans, esta vamos a dejarla en sum. Si la suma es igual a x, entonces se le suma 1 a la respuesta. Sí, creo que ya todos estamos de acuerdo que esta solución es O de n cuadrado. O de n al cuadrado. Listo. ¿Qué pasa con esta solución? Ya logramos optimizar, usamos prefix sum, que es lo que estamos viendo en la clase, pero sigue sin dar en tiempo. Esto daría 4 por 10 a la 10, que no entra en el 10 a la 8 que necesitaríamos en C++, por ejemplo, para que entre en un segundo. Listo. ¿Cómo se puede seguir optimizando? Vamos acá de nuevo a esta función, que la suma de L a R, ya sabemos que es igual a el prefijo de R más 1 menos el prefijo de L. O sea, lo que teníamos acá. De R más 1 menos el prefijo de L. Listo. ¿Qué podemos usar aquí? Como vemos, necesitamos encontrar los L y los R's que sumen, que sean iguales. Bueno, vamos a meter esto. Iguales a X. Bueno. Ahora. Vamos a dejarlo aquí. Listo. Ahora,
Haciendo esto como si fuera una ecuación, bueno, como si fuera, no, es una ecuación, el prefijo de r más 1, vamos a escribir, yo que soy flojito, vamos a copiarlo. Entonces, sumamos ambos lados, o sea, pasamos a sumar, nos queda esto. Que el prefijo de r más 1 tiene que ser igual a x más prefijo de l. Y si quitamos esta x, lo pasamos por acá a restar, listo. Ahora, cuando nosotros estemos parados en un r cualquiera, necesitamos saber si existe un prefijo l que al restarle x sean iguales. Me explico mejor. Vamos a verlo gráficamente justo con este ejemplo de acá. Listo. Hagamos el prefix sum. 0, 2, 1. Listo. 0, 2, 1, más 3, 5, más 5, 10, menos 2, 8. Creo que lo hice bien. 0, 2, menos 1, 1, más 3, 4. Uy, bravísimo. 9, 7. Listo. Bueno, entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5. Los índices. Ahora, bueno, sabíamos que la array completo da 7. Como ven, aquí hay un 7. Listo. Ahora, si nosotros usamos esta lógica de aquí, estamos parados en un R cualquiera. Si le restamos X, por ejemplo, si estamos parados justo en el 7 y a ese 7 le restamos X, que X ¿qué es? Recuerden que a nosotros nos decían que X es igual a 7. Entonces 7 menos 7 queda 0. Entonces tenemos que tener un prefijo que dé 0. Y como ven es justamente este prefijo de acá. Este da 0. Ahora, otro que ya sabíamos que daba 7 era este. Vamos a poner de nuevo los índices. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué hice aquí? ¿Algo hice mal? Sí, solo era estos 4. Si nos vamos al índice 4, porque recuerden que acá se suma 1, como lo estamos viendo acá arriba, se suma 1. En 9, si a 9 le restamos 7, nos da 2. Entonces este prefijo que da 9, y miren que justamente acá hay un prefijo que da 2. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Eso qué significa? Que si nosotros hacemos la resta aquí de 9 menos ese 2, nos da justo el 7 que necesitamos. Y no es casualidad, es justamente esto que estamos viendo acá, hasta este 2, es este mismo subarray de acá. Porque como ven, hacemos R más 1, en este caso R es 3, R más 1 ¿cuál es? 4. Entonces 9. Y le restamos L. ¿Y L cuál es? 1. Entonces el prefijo en 4 menos el prefijo en 1 da 7. Y magia. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber cuántos prefijos anteriores dieron ese número que necesitamos. Vamos a plasmarlo en, no sé. Porque claro, pueden haber varios. Ahora, bueno, supongamos que aquí hubiera otro 2. Si aquí hubiera otro 2, ¿qué significa? Que hay dos subarrays que dan 7. Que sería este 9 menos este de acá y este 9 menos este 2 de acá. Habrían varios que dan 7, habrían 2. Entonces necesitamos un conteo, que puede ser un diccionario de Python o un map de C++. Entonces, por cada prefijo i que estemos iterando,
le sumamos 1. Y así ya sabemos, cuando lleguemos a un prefijo R después, cuántos subarrays va a incluir que den el X que deseamos. Para no perder tiempo, vamos a ver. Espero que esté legible. Uy, ignoren ese custom hatching. Listo. Centrémonos en esto. Aquí tenemos. No sé, mejor lo escribo de nuevo. Vamos a hacerlo más sencillito. Listo. Recibimos. Listo. Vamos a crear nuestro map, que va a ser nuestro conteo. Vamos a llamarlo CNT. Siempre lo llamo así. Y CNT 0. Recuerden, bueno, voy a escribirlo así por si algunos son más de Python, para que lo entiendan también. El 0 siempre va a estar una vez. ¿Por qué? Por lo que ya les he dicho varias veces, el 0 siempre lo ponemos al inicio. Entonces el 0 va a estar una vez. Ya de entrada está una vez. Vamos a crear nuestra variable aquí de zoom. Por cierto, esto tiene que ser long. Listo. Y vamos sumando. No es necesario como tal armar el prefix zoom, pero sí vamos a ir sumando. Y se usa, como ven, la idea del prefix zoom. Entonces, este zoom ahora mismo, ¿qué me representa? La variable zoom me va a representar ahora mismo un prefijo hasta i. Porque estamos parados en la variable i y vamos sumando hasta i. En realidad sería hasta i más 1. ¿Qué necesitamos saber? Si había un prefijo antes de un índice anterior, vamos a seguirlo llamando L, quedaba, como tenía acá, sum, porque recuerden que ahora es sum, menos x. Entonces nuestra respuesta, ¿qué le vamos a sumar? Ans mayor o igual que cnt de sum menos x. Entonces, si justo sum daba 7, esto va a dar 1, porque 7 menos 7 da 0, y como ven ya habíamos sumado una aparición de 0. Y ahora, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué sum tiene una aparición más? Porque claro, este prefijo i más 1, el que estamos actualmente, que es sum, ya después cuando estemos en un índice mayor, o sea, supongamos que estábamos, no sé, parados en el índice 2, ya cuando estemos en el índice 5, por ejemplo, o 3, necesitamos saber en que este ya pasa a ser un prefijo de un L, de un número anterior, de un número a su izquierda. Entonces necesitamos sumarlo. Y ya esto debería dar. Dio 2. Vamos a... Si hagamos la valentía de enviarlo. ¿En cuál estoy parado yo? En main. Esto debería dar accept. Y sí, como ven, dio accept. Listo. Ya saben, recuerden, cualquier duda pueden decir. Cualquier duda que tengan, si no quedó tan claro. Porque ya vamos a pasar a algo más. Que sigue siendo perfil zoom, pero ya más pro. Bueno, entonces. Son las y 49. Listo.
En Forest Query se llama este problema. Entonces, nos dan una grid tamaño n por n, que es el mapa de un bosque. Cada casilla, sí, cada cuadrícula está vacía o contiene un árbol. El upper left, eso es el más arriba a la izquierda, es 1, 1. El upper left sería aquí, este. Y es 1, 1. Y el lower right sería este. Y es n por m. N por n, perdón. Entonces, tu tarea es procesar Q consulta de la siguiente forma. ¿Cuántos árboles están dentro de un rectángulo del bosque, del rectángulo dado? Bueno, vamos a escribir esto por acá. Listo. Vamos a ponerle esto. Vamos a escribir por acá mejor. Bueno, vamos a indexarlo en 1, 2, 3, 4. Qué presa hacer que cuadre esto. Listo. Ahora, entonces, una consulta, ¿cuál es? Desde 2, 2 hasta 3, 4. O sea, desde 2, 2, o sea, 2, 2 aquí, hasta 3, 4, siendo este la fila, hasta 3, 4. Listo. Entonces, nos están preguntando, dentro de este rectángulo, ¿cuántos árboles hay? ¿Cuáles son los árboles? Los árboles son los asteriscos, nos dice acá. Cada línea tiene n caracteres, puntos si está vacío y un asterisco si es un árbol. Entonces debería ser 3. Y como ven, uy, ¿qué hizo? 3. Por si no queda tan claro, vamos a ver las otras. 3, 1, 3, 1. Bueno, eso es una sola casilla. 3, 1, 3, 1. O sea, es un árbol aquí. Y 1, 1, 2, 2. O sea, 1, 1 hasta 2, 2. Debería dar 2. Listo, ese es el problema. Bueno, ustedes dirán que no tiene nada que ver con prefix sum, porque a simple vista ustedes ven que esto es una matriz, ya es un array 2x2, digo, n por n de 2 dimensiones. Entonces, la cosa es que el prefix sum se puede hacer de n dimensiones, todas las dimensiones que queramos. Usualmente se hace con mucho hasta 2. Hemos llegado a ver problemas que se necesita 3D, pero ya es muy raro. Pero sí, también hay problemas así. Ya de 4 dimensiones, no sé si habrá algún problema, pero se puede hacer. Listo. Entonces, ¿cómo podemos plantear este problema? Podemos verlo de esta forma. Un punto es un 0, porque no hay nada, está vacío. Y un árbol es un asterisco, y un árbol es un 1. Entonces 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Listo. Tradujimos el problema a números, que siempre nos gusta ver números. O por lo menos a mí, no sé ustedes, pero a mí me gusta ver números. Listo. Ahora, el problema se traduce a ver cuántos unos hay dentro de la cuadrícula que nos pregunten. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos construir un prefixo en 2D, como ya les había dicho. ¿Y cómo? Listo. En el prefixum 1D, que era un array, siempre iniciamos con un 0. Aquí también vamos a tener un 0. Entonces, bueno, vamos a escribir, dejar esto claro acá. Entonces, en 1D, una sola dimensión, o sea, un array de toda la vida. Si el array
Si el array era de tamaño n, el prefix sum va a tener tamaño. Uy, que como he estado cambiando de teclado. Esperen. Puta, ya. Listo. El prefix sum va a tener tamaño n más 1. Y ahora pasa lo contrario. Digo lo contrario, no, pasa lo mismo. No sé por qué dije lo contrario. En 2D, si aquí era n por n, ahora va a ser n más 1 por n más 1. Y las primeras filas siempre van a ir rellenas de ceros. Por comodidad van a ir rellenas de ceros. Entonces, en esto era tamaño 4x4. Entonces ahora necesitamos 5 filas. Listo, aquí hay 5 ceros. Y vamos a necesitar 5 columnas. Aquí ya hay 5. Sí, 5. Si no estoy mal. Lo hice porque no se pegó. Espera. Listo. Bueno, vamos a iniciar llenándolos con ceros. Que eso en varios lenguajes ya se hace por default, por defecto. Ahora, vamos a empezar a construir un array de este estilo. Nosotros en la versión de una dimensión siempre íbamos desde el índice 0 hasta un número r. Acá siempre vamos a ir desde la casilla 0, 0 hasta un número por acá o por acá. O sea, siempre van a ser de este estilo. Así, o así, o así, o así. Siempre. O todo el array, 2D, toda la matriz. Eso es lo que creemos en nuestro prefix sum. Como ven, la primera fila es igual a como hacíamos el prefix sum normal. Esa primera fila va a quedar acá. Entonces va a ser primero un 0, después vamos sumando. Esto va a dar 0, esto va a dar 1, 1, 1. El problema, bueno, de hecho la primera columna también es como si fuera normal, solo que está rotado. Entonces, 0, después aquí va a haber un 1, después que se suma otro 1, o sea 2, y después otro 1, 3. Listo. Entonces ahí tenemos la primera fila y la primera columna. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Uy, se me borró esto, no sé por qué. En 1, 2, 3. Listo. Supongamos que yo ahora quiero esto. ¿Cómo se hace? Listo. Una forma de hacerlo es la siguiente. Vamos a ejemplificarlo de forma mayor para que se vea esto de aquí. Si yo quiero esta suma, ¿yo qué puedo hacer? Yo lo que puedo hacer es agarro, uy, ya tenía el verde. En esto lo puedo eliminar, creo que sí. Listo. Yo puedo agarrar esta de color verde y puedo agarrar esta de color azul. O sea, vamos a verlo aquí. Si yo estoy en prefijo de I y J, yo quiero prefijo de IJ, siendo IJ este en el que estoy parado actualmente. En esto yo necesito, esto vamos a eliminarlo. Y esto vamos a moverlo por acá. Listo.
Si yo tengo el prefijo de IJ, a mí me interesa sumar el verde de aquí. Que el verde, ¿cuál va a ser? Este de aquí. Todo este cuadrado verde. ¿Cuál va a ser? Igual a prefijo de I-1 J. Ahora sumamos el azul, que es restarle a... vamos a hacer esta letra más pequeña. ¿Se puede? Sí. Sí, creo que dice. Más prefijo de J menos U y J menos 1. Bueno. Entonces, el cuadrado verde se suma aquí. Y el cuadrado rosado se suma acá. Digo, el cuadrado azul. Y recuerden, este es el rosado. Entonces, queremos hallar el rosado. Pero ¿qué pasa? Pasó algo que es que, como ven, este de aquí... Uy. Ya se me acabaron los colores. Este blanco de aquí se sumó 2 veces. ¿Por qué se sumó 2 veces? Está contenido dentro del verde y está contenido dentro del azul. Entonces se sumó 2 veces. Pero nosotros solamente queremos que aparezca una vez. Entonces, como se sumó 2 veces, lo tenemos que restar una vez. Entonces, tenemos que restar este cuadrado. ¿Y este cuadrado dónde va a estar? Va a estar en prefijo I-1, J-1. Entonces, vamos de nuevo acá. Entonces, como se restó 2 veces, tenemos que restarlo una vez. I-1, J-1. Esto va a hacerlo blanco. Y listo. Entonces ya tenemos todo lo verde, todo lo azul. Esto lo restamos porque se sumó 2 veces. Nos queda solamente sumar este de aquí. Que por el indexado, ¿qué va a hacer? Yendo, supongamos, a la grid. Que va a ser, dependiendo de cómo indexemos, puede ser IJ. Y ahí depende si ustedes prefieren indexado de 1. Si es indexado de 1 es IJ y si es indexado de 0 es J-1. Entonces así se va construyendo el array. Mi código debería ser algo como eso. Bueno, si es que no inventé y probé algo exótico. Listo. Aquí está. Entonces, recibimos el n y la cantidad de consultas. Si es asterisco le hacemos 1. Como les había dicho, si no, queda siendo 0, porque todo se hizo 0. Ahora, construimos el prefixum 2D, que el prefixum 2D es de tamaño n+1 por n+1. Todo lleno de ceros. Como les había dicho, todo va a ir lleno de ceros al inicio. Vamos desde la columna, desde la fila 1 hasta la columna 1. Sí. Entonces, en todas las filas 0 y toda la columna 0 queda llena de ceros. Entonces vamos a empezar a partir desde la 1. Y así vamos a ir yendo, probando con todas las casillas. Y listo. Entonces, desde 1 hasta n, j desde 1 hasta n. Y p y j, ¿qué va a hacer? Pero, miren que es justo lo que tenía escrito acá. Entonces, prefijo de i-1j. Aquí lo tenemos, i-1j. Después, ¿dónde tenemos el prefijo de i-1 de ij-1? Está acá, ij-1. Listo, restamos el de i-1 y j-1. Lo restamos acá. Y que tenemos que sumar el valor en la grid.
que es esta de aquí, se suma. Y yo, bueno, acá lo llamé V, se suma, y menos 1, J menos 1. Listo. Bueno, queda tiempo. Listo, entonces. Ya, bueno, la grabación supongo que va bien. Ahora, así construimos el prefix-zoom 2D. Bueno, vamos a agarrar, para ver cómo queda, vamos a agarrar este código. Vamos a eliminar todo esto, nada de esto importa. Esto es entradas rápidas, tampoco le paré mucha bola ahora mismo. Aquí, vectorín. Vector enteros. Recuerden, es 2D, entonces es un vector de vectores. En esto, aquí es donde se responde. Esto todavía no se los he explicado. Primero veamos cómo quedó construido el prefix en 2D. Entonces imprimámoslo. Bueno, copiar esto aquí. Listo, así quedó. Vamos a escribirlo por aquí. Voy a copiarme de nuevo todo esto por acá. Y vamos a escribir por acá cómo quedó. Listo. Esto era lo de los ceros y unos. Recuerden, el asterisco era 1. Y así quedó el prefix zoom. Ahora, ¿cómo hacemos consultas? Porque claro, aquí esto yo lo puedo usar, como les había dicho al inicio, para hacer de este estilo. Desde 0 hasta acá. O sea, por ejemplo, todo en... uy. Toda la grid debería dar 10. Porque miren que acá está dando 10. Entonces, ¿cuántos unos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, da 10. Si yo quiero... ¿cómo elimino esto? No se elimina. Bueno, era así de sencillo. Entonces, listo. Supongamos que yo quiero esta de aquí. ¿Esa cuál va a ser? Va a ser este 8 de acá. Y sí, miren que ahí da porque habían 10 y se restaron estos dos de acá. Pero claro, puedo responder consultas donde todos inician aquí, desde el 0. Ahora, hacemos un truco similar a como habíamos hecho antes. Si yo quiero, vamos a ponerle los índices para que no estemos tan perdidos con los índices. 0, 1, 2, 3. Recuerden, estos son índices. Y vamos a escribir acá también. 0, 1, 2, 3. Los índices también. Si yo quiero, hasta, supongamos este de aquí. Este de aquí. Sí, vamos a hacer todo esto. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Si aquí estoy en 3, 3, acá tengo que irme hasta
4, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Y 4, 4, pues será aquí. Bien, vamos a marcarlo. Listo, me voy hasta aquí. Bueno, vamos a hacerlo como recién. Todo esto. Pero ¿qué pasa? Ahí estoy haciendo todo el array. Y yo nada más quiero el otro que está acá más pequeño. Entonces yo a todo el array, ¿qué le tengo que restar? Entonces empecemos otra vez el juego de colores. Poner aquí el verde. Listo. Ahora, esto tiene que quedar súper claro. ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno, dejemos en blanco el que yo quería. Creo que había puesto esto. Listo. Como pueden notar fácilmente, se está sumando todo esto. Nada de esto lo queremos aquí. Entonces, ¿cómo lo restamos? Una opción que podemos hacer es restar este superarray de aquí. Otra opción que podemos hacer es restar este de acá. Voy a ponerle otro color. Listo. Restamos lo blanco y restamos lo azul. ¿Qué pasa? Este de aquí se está restando dos veces. Lo que está vamos a ponerlo aquí. No sé qué quiero poner. Aquí en rosado. Se estaría restando dos veces. Bueno, aquí justamente cero, entonces da igual. Pero sí, como restamos aquí una vez, acá se restó una vez, tenemos que volver a sumarlo. Entonces, hagámoslo con índices. Si yo quiero, aquí la query, ¿cuál es? La query sería desde 1, 1, recuerden que era en esto de acá, desde 1, 1 hasta 3, 3. Desde 1, 1 hasta 3, 3. Entonces, ¿cómo sacamos esa suma? Bueno, esa suma va a ser el prefijo desde... Bueno, vamos a ponerle estos nombres. A, B, C y D. Desde C más 1. Recuerden porque siempre va más 1 por el indexado. Ese estará incluyendo todo lo verde. Todo esto de acá, todo esto verde. Pero yo le quiero restar este de acá. Uy. Este blanco. No se selecciona. Este blanco. Yo le quiero restar este blanco. ¿Ese blanco cuál es? Va a ser... bueno, supongamos que este D va a ser menos prefijo de... No lo vamos a parar en la fila A, sino que nos vamos a parar en la fila anterior, en la fila A-1. Y vamos a seguir parados en la misma columna, que es la fila D más 1. Aquí restamos lo blanco. Pero, recuerden, lo verde, esto ya es una sopa de colores, es esto. Pero después restamos lo blanco, que sería esto. Después restamos lo otro, que eso sería este... Ah, bueno, de hecho acá es A por el indexado. Pero sí, eso... Ya ustedes ven cómo lo estoy indexando ustedes, pero lo importante es la idea. Y sería desde C más 1 hasta B. Listo.
Te están diciendo qué carajo hice yo aquí. Listo, yo aquí lo que hice fue restar lo azul. ¿Qué es? Esto es la columna B. Estoy parado en la columna B, pero necesito estar parado en la misma fila C. Resto todo esto, todo lo azul. ¿Y qué necesito volver a restar? Recuerden que... Uy, eso ya es una sopa de colores. Vamos a buscarlo. Entonces recapitulemos. Vamos a hacerlo con otro. Supongamos que yo quería este de aquí. Entonces, vamos a hacerlo con esto. Si yo quería este, entonces sumo toda la grida en verde. O sea, esto verde de aquí. Va a ser C más 1 de más 1. Resto, perdón, toda esta de blanco. Después resto toda esta de azul. Y esto de rosado se está restando 2 veces. Entonces después lo voy a tener que sumar. Entonces si esto es la coordenada AB, en el prefix sum va a ser la coordenada AB también. Esta de aquí. Esta de aquí va a ser la AB. Porque recuerden el indexado. Ya si lo indexan en 1, vuelvo a repetir, sería A menos 1, B menos 1. Pues entonces sería aquí. Uy. Entonces, eso lo tengo que sumar. ¿Por qué lo tengo que sumar? Porque se restó 2 veces. Tengo que sumarlo una vez para que ya solamente se haya restado una sola vez, que es como queremos. Entonces sería AB. Bueno, y algo así debería estar en el código. Aquí. Bueno, comentamos esto. Aquí está. Prefijo CD. Ah, bueno, aquí porque estoy indexando diferente. Entonces, prefijo C más 1 de más 1 es esto de acá. Todo lo grande, o sea, todo lo que nosotros buscamos aquí, que acá es lo verde. Aquí tengo nuevos colores. Esto se tiene que ver claro. Listo, aquí estoy sumando lo verde hasta aquí. Después, resto esto de acá. Que yo lo tenía aquí como A de más 1. Pero acá por indexado, miren que es solamente restarle 1. A menos 1 y de más 1 en vez de más 1 es D. Listo, lo resto. Después, resto el azul, que es esto. Que lo haya escrito como C más 1B. Acá va a estar como C B menos 1. Y sumo. Uy, se me borró. Genera pref de AB. Acá está como A menos 1, B menos 1. Porque recuerden, era esto de acá que se resta 2 veces. Entonces lo tenemos que sumar para que solamente se reste una vez. Porque queríamos este de aquí. Entonces ya restamos lo blanco, lo azul y recuperamos lo rosado. Ya todo esto se restó una sola vez. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Esto queda intacto porque no se restó. Entonces ya nos queda lo que necesitábamos. Y así se usa un prefijo T. Creo que yo aquí había preparado para verlo con números. Pero bueno. Ya se perdió.
Queda así. Porque ese ejemplo es solamente con ceros y unos. Pero aquí si es esto, si queremos este, ¿qué se hace? Entonces queremos el azul. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos todo el naranja. Sumamos todo el naranja, perdón. Sumamos todo el naranja. Después, restamos. Digo, había dicho naranja, es rosado. Sumamos todo el rosado. Después restamos todo este naranja. Y ahora restamos todo este blanco. Y este de aquí, en verde, lo estaríamos restando 2 veces. Entonces lo tenemos que sumar una vez. Y sí, eso sería. Eso sería el Prefixum 2D. ¿Saben? Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir. He echado mucha carreta aquí. Algo no dieron haber entendido, entonces sí, son libres de preguntar. Bueno, Yo tengo una preguntita, no sé si me escuchas ahí. sí, te escucho. ¿Cómo sería la idea a gran escala del Prefixum 3D? Listo. Eso es una muy buena pregunta. Pregunta de corchador. Pregunta corchadora. Listo. Ahora, yo les había dicho que se puede hacer en todas las dimensiones que nosotros queramos. Ya les expliqué el 1D, les expliqué el 2D y les expliqué el... Bueno, y ya, hasta ahí les expliqué. Pero todo esto se puede hacer 3D, 4D, hasta un ND que queramos. Bueno, ¿cómo se puede hacer? Para hacerlo, eso es un enredo grande. Es feo dibujarlo porque yo no sé dibujar 3D. Yo no sé dibujar un cubo así que quede todo 3D. Pero eso se usa el principio de inclusión-exclusión. Listo. Todo esto es lo que hemos usado para hacer Prefixum. Vamos a ponerlo en 2D. De dos conjuntos. Listo, entonces. Nosotros para el 2D usamos el de dos conjuntos. Porque como ven aquí, se resta un conjunto. Uy, ¿qué carajo hice yo aquí? Yo no sé qué carajo hice. Es lo que pasaba, es lo mismo que pasaba acá. Aquí el conjunto S2. Uy. ¿Dónde estaba yo antes? Aquí. El conjunto S2 lo podemos pensar como el naranja. Eso se sumó acá. No sé si se ve mi puntero, creo y espero que sí. Después el S3 lo podemos ver como el blanco. Listo, este blanco de aquí. Y se resta la intersección, que sería este verde de acá. Intersección entre los dos conjuntos. Entonces, para generalizarlo, bueno, antes de generalizar en el caso de tres conjuntos, se tendría que usar algo como esto. Como ven, ya se va complicando la cosa. Hay un conjunto que se suma una vez. Bueno, tres conjuntos se suman una vez. Después se va restando y se suma una intersección aquí. Y eso tiene una generalización, que es esta fórmula de acá. Que no sé si ya vamos a hacer una clase de esto, pero hay una clase que se podría dar de principio de inclusión y exclusión. Que hay una forma muy elegante de implementarlo con operaciones de bits. Pero sí, eso ya es un poquito más complejo. Ah, bueno, de hecho, nosotros tenemos... Uy, menos mal me acordé de esto. Nosotros tenemos un nombre público. Que creo que aquí tenemos... Habíamos dejado un Prefixum 3D. Que como es un poquito... Como ven, es medio tediosito. Porque hay que sacar todo esto de acá. Entonces nosotros lo habíamos dejado por aquí.
Entonces sí, si quieren chismosear la implementación de Prefisun 3D, aquí lo tenemos. Como ven aquí, esto se resta varias veces algo. 3 veces, hay 3 restas aquí. Acá también hay 3 restas. Y hay una suma por acá. Pero sí, unas sumas por acá. Eso es una cosa loca. Pero sí, el 3D nos ha salido, que yo recuerde, en 2 problemas, más o menos. Capaz hasta solamente uno. Pero sí, es buena la pregunta para saber que eso se puede generalizar. Y que tiene que ver con el principio de inclusión y exclusión. Pero sí, hasta 2D debería ser más que suficiente. Bueno. Entonces, este tiempo que queda, también quería mostrar un truco de por si me quedaba tiempo y si me quedó tiempo. Un truco muy chévere que se usa para este problema y para muchos problemas en general, que no es precisión como tal, pero sí es un concepto que tiene que ver con sumas, que se llama array de diferencias. Entonces sería array de diferencias. Listo. ¿Qué es eso? Antes de ir a este problema, que esto está solo un poquitico maquillado, vamos a ir a un problema más resumido que les voy a relatar aquí. Entonces sería, vamos a hacer esto. Vamos a llamar un array A con un tamaño n. Vamos a hacerlo n igual a 8. Todo lleno de ceros al inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí deberían haber 8, si no conté mal. Listo. Ahora nos van a hacer unas consultas. Bueno, más que unas consultas, unas actualizaciones. Vamos a llamarlo aquí, no sé. En Q consultas. De, no sé, 4 consultas vamos a poner. Entonces, ¿qué hacemos en esas consultas? Nos dan un L, un R y un X. ¿Qué es lo que nos piden? Vamos a hacer 3 para que, lo voy a hacer a mano, entonces sea más corto. Perdón. Bueno, vamos a ponerle índices. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde el índice L hasta el índice R, sumémosle a todo el array un número X. Entonces vamos a poner un ejemplo. Desde el índice 2 hasta el índice 4, sumar, no sé, 7. Entonces, ¿cómo queda la actualización? Vamos a ir poniéndolo por acá. Listo. Era desde el índice 2 hasta el índice 4. A todo eso le vamos a sumar 7. Aquí. El índice 2 hasta el índice 4 quedaría 7, 7, 7. Una idea, fuerza bruta, que se viene a la cabeza es hacer un for. Esa siempre es válida, siempre va a dar, es fácil de implementar. Recorremos desde L hasta R y a todos los índices le sumamos. ¿Qué pasa? Eso se volvería cuadrático porque caerá un Q, porque por cada consulta hacemos un O de N. Entonces quedaría Q por N y no dan tiempo. Entonces, un truco muy bueno que se puede hacer es crear un array. Que ese array vamos a llamarlo, no sé, vamos a llamarlo div. Este vamos así a ponerle tamaño n más 1. Listo. Este se inicializa en 0. Todos en 0. Bueno, solo ve hasta 8. Tamaño n más 1, aquí tiene tamaño 9.
El original tenía tamaño 8. Y aquí va a tener tamaño sí, 9. Va a ir hasta el índice 8. ¿Y qué hacemos? Como ven, ese 7 se va a sumar a partir del 2. Y a partir del 5 ya no vamos a necesitar más ese 7. Ya queda en el olvido. Entonces podemos hacer algo como esto. En diferencia de L, le sumamos el X que nos dan. Y a diferencia de R más 1, le restamos ese X. Por lo que les decía, hasta L, siendo L igual a 2, vamos a necesitar ese 7. Ya a partir de R más 1, porque R era 4, R más 1 sería 5, restamos ese 7, ya no lo vamos a necesitar más. Ahora, ese 7 solamente se pondría aquí, ese 7, vamos a escribirlo, y acá se pondría un menos 7. Ustedes dirán, pero aquí no quedó la raíz, no quedó como lo necesitamos. Listo. ¿Qué pasa? Después de haber hecho este proceso en todas las consultas, en cada consulta hacemos este proceso y eso es O de 1. Entonces, después de haber hecho todo ese proceso, hacemos un recorrido de n. Un solo recorrido de n, solamente un O de n, que es hacer justo un prefix sum. Entonces, ¿cómo caería el prefix sum? Hasta aquí daría 0, acá daría 0, acá daría 7, acá daría 7, acá daría 7. ¿Y qué pasa? 7 menos 7 ya va a dar 0. Y todo esto va a dar 0. Y quedó justo como lo necesitábamos acá. Vamos, entonces. Vamos a poner otras, no sé. De 1 a 5, sumarle, no sé, 3. Y de... no sé, de 3... no, de 5 a 7, sumarle 1. Vamos a ver el código. Entonces sería, vamos a ponerle tamaño 8. Las consultas. Y las consultas van a ser 2, 4, 7, 1, 5, 3 y 5, 7, 1. Vamos a eliminar todo esto. Bueno, la forma de cargar el problema. En todo empieza lleno de ceros. Y ahora vamos a recibir las queries. L y LX. Creamos el array de diferencias. Ya depende del problema si necesita entero o un long. Entonces, diferencia de L mayor o igual que X. Y diferencia de R más 1 menor o igual que X. Ya después hacemos una pasada. Bueno. Y es similar a hacer un prefix sum. Diferencia de I se le resta todo lo de antes. Ya si imprimimos eso, ¿cómo nos queda? Listo, nos queda así. Bueno, veamos si lo hizo bien. Al inicio estaba, vamos a escribirlo acá, todo lleno de ceros. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, acá sí vamos a ingresar en 1. Del índice 2 al índice 4 se sumó 7. Entonces 7, 7, 7, sí. Vamos a poner ese aquí. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Después, ¿qué otra se hizo? De 1 a 5 se sumó 3. Entonces aquí va a estar 3. Aquí va a dar 10. Aquí va a dar 10. Aquí va a dar 10. Y... esperen, yo cuadro esto. Aquí va a dar 3. A todo esto de 1 a 5 le sumo 3. Después de 5 a 7 le sumo 1. Entonces aquí va a quedar 4, 1, 1. Y como ven, quedó idéntico. ¿Y cómo quedó la complejidad? Esto es O de Q. Porque todo esto se hizo de 1. Estos solamente son sumas, asignaciones, recibir entradas. Y se hizo un solo pasado O de N. Acá. Esto es O de N. Bueno, un solo pasado no, son 2. Uno para el proceso y uno para imprimir el array. Pero sí, podría ser uno porque lo podría haber puesto aquí mismo. A ver, sería solamente hacer esto. Pero sí. Bueno. Bueno, y ustedes saben que O de N o los de 2 por N es lo mismo. Entonces. Ahora, supongamos que el problema no era solamente 0, sino que ya nos daban valores. Sería lo mismo. Sería simplemente la raíz ahí. Bueno. A la raíz ahí. Sumarle diferencia ahí. Supongamos que nos dan el array. Vamos a recibirlo acá. Y vamos a ponerle, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Y ya aquí quedaría la respuesta final. Sería simplemente el array original sumarle el array de diferencias. En el caso de que no nos den lleno de ceros. Entonces, ¿qué es lo que nos pide este problema? Nos dice en KN castillos, bueno, como murallas. Sí, según yo se traduce murallas, pero no importa. Murallas. Y hay M torretas. Entonces, la torreta I vigila desde la LI hasta RI. Listo. Cuando una torreta es destruida, todos los castillos que son resguardados por esta torreta, pues ya no serán más resguardados por esa torreta. ¿Cuál es el mínimo de torretas que necesitamos destruir para que al menos una muralla no esté respaldada por ninguna torreta? Vamos a verlo aquí. Entonces, bueno, esto es una torreta, la torreta 1, la torreta 2, la torreta 3, la torreta 4. Y así. La torreta 5. Vamos a hacerlo solamente hasta las 5 para poner las 10. Entonces, si a nosotros nos dicen que la torreta 1, bueno, vamos a hacerlo hasta las 6. Entonces la torreta 1 vigila de 1 a 6. O sea, todo esto. Todo esto vigila la primera torreta. La segunda torreta vigila de 4 a 5. Entonces, supongamos que nosotros queremos que quede protegida la muralla 4. Como la muralla 4 la vigilan 2 torretas, tenemos que destruir estas 2 torretas como mínimo.
pues todavía no sé todas las demás de acá, pero sí. Como mínimo ya debería destruir estas dos torretas. Entonces, ¿esto cómo se puede hacer? Con un array de diferencias. Que sería lo mismo. Aquí le sumamos 1 y a partir de acá restaríamos -1. Aquí sumamos 1, a partir de acá restaríamos -1. Y luego hacemos todo el recorrido de n. Entonces, aquí nos quedaría un 2. O bueno, nos quedarían diferentes valores. ¿Y qué es lo que nos pedía el problema? El mínimo número de torretas que necesitábamos destruir para que al menos un castillo nos esté guardado. Entonces ya sería imprimir el mínimo de ese array. Bueno, vamos a hacer primero aquí en código. Bueno, no sé quién aplaudió, no sé por qué algo me dice que fue Mateo. Entonces, basta n+1. Recibimos esto, las torretas. Desde L hasta R. Desde L hasta R. A mí siempre me gusta restar para indexar en 0. Entonces sería... Bueno, vamos a llamarlo diff. La costumbre siempre llamarlo A. Para que sea más clean code. Entonces este le sumamos 1. Y a partir del siguiente vamos a restar 1. Y aquí si hago toda la pasada... Bueno, me va a pasar a partir de aquí. Imprimamos cómo quedó. Bueno, no puse la entrada que es. Bueno. Esto porque dio 1. Ah, bueno, sí, claro. Es el mínimo, no el máximo. Claro, me había bugueado por un momento. Entonces sí. Entonces creo que nos está diciendo esto. Que la torreta 1, digo, la muralla 1 solo la vigila una torreta. La muralla 2 solo la vigila una torreta. La muralla 3 ya la vigilan 2 torretas, que son estas dos. La muralla 4 la vigilan 3 torretas. Entonces serían... ¿Cuáles son? 1, 2, 3, 4. Esta. Aquí tengo un error, ¿no? Muralla 1. Sí, aquí estoy haciendo algo mal. Ah, claro. Aquí va de 0. Entonces, la muralla 1 solo la vigila 1, lo mismo la 2 y la 3. La muralla 4 la vigilan 2, que serían estas dos. Porque aquí hay una torreta que va de 1 a 6 y aquí hay una torreta que va de 4 a 5. La muralla 5 la vigilan 3 torretas, que serían estas 3. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Destruir la mínima cantidad de torretas para que haya una muralla visible. Entonces sí, es 1. Creo que hay que imprimir el mínimo de ese array. ¿Cómo lo llamé? Diff. Diff.begin, diff.end. Ok. Ah, bueno, no se incluye el índice +1. Esto como lo... Creo que basta con hacer esto. Bueno, sí, parece que bastó. Ponemos todos los casos.
y tengamos la valentía de enviar esto. Y de acepto. Bueno, son las 45. Me había preparado otro problema todavía por si quedaba un poquito más de tiempo. Pero yo creo que ya sí estamos bien. Uy. ¿Vas a recomendar algún par de ejercicios? Sí, epa. Gracias por recordarme, Caro. Pero yo voy a Discord. Yo ahora les voy a enviar por WhatsApp, así como hizo Mateo, un TXT con recursos donde podrán revisar todo esto y con unos ejercicios. Que ya por aquí tenía algunos y tengo otros por ahí que pueden revisar. Y claro, también voy a El enviar. restaurante pues me parece bueno el del CES, el del restaurante, el de los meseros. No recuerdo cuál era ese. En los meseros. Es como el kit del sorting. Dice restaurant customers. Y van dando como el tiempo en el que entra y sale un mesero y hay que decir como el intervalo en el que hay más meseros. Ah. Ya. Sí, sí. Entonces. A ver. Según recuerdo el problema. O bueno, lo explico así. O ya cierro la clase. ¿Cuánto llevo? 1 hora 37 minutos. Parce, yo le diría que deje hasta ahí porque ya eso es como un two pointers, ¿no? Pues en realidad se puede hacer con una idea de. O bueno, la forma que se me ocurre ahora mismo. Creo que ahí el código lo hice con two pointers. Pero se puede hacer con prefixum. Pero sí. Yo lo hice con un array de diferentes. Pues hay varias soluciones. Iba a explicar una, pero ya. Sí, con ese Mateo ya mejor dejemos así. Ya sé, Mateo lo decía porque le robó un problema para la clase de two pointers. De hecho ya me robó uno, pero bueno. Bueno, ya Ahora sé. le iba a decir que si se queda sin tiempo, que hiciera una mini clase de two pointers, como para juntarlas. Pero no le rindió, pues le rindió bien. Pues yo como sabía que solo prefixum se quedaba corto, añadí como que este truquito. Eso estuvo bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta final? Quejas, reclamos, dudas, sugerencias, insultos. Yo tengo una pregunta. Pues yo también he escuchado el suffix como array. No sé si es como lo mismo Bueno. o usan en contextos diferentes. Bueno, eso es una buena pregunta. Entonces, nosotros acá, ¿qué expliqué yo? ¿Qué hacemos? Un prefixum que es básicamente un array de prefijos. Listo. Existe algo que se llama, capaz algunos lo han escuchado, suffix array. Suffix array es un array de sufijos, claramente, como lo dice esto, pero no tiene nada que ver con esto. Se usa para strings, para problemas de strings. Que bueno, eso ya es algo un poco avanzadito. Yo lo sé manejar pero hasta ahí. Mateo es el que más le mueve eso, como si fuera, mejor dicho. Yo solamente he hecho algunos problemitas con eso. Pero bueno, ya que hayamos estado nuestro notebook. Suffix array. Suffix array es esto. Como ven. Está privada. Verdad. Bueno, esta parte la corto. Sí. Hace rato me estaba diciendo por el chat que eso está privado. Parce, Bueno. yo tengo una preguntita o una observación, no sé. Cuando yo Sí. hago esa regla de diferencias y ejecuto el primer prefixum, pues para calcular el valor, yo lo que tengo en cada índice es la respuesta, la suma o lo que sea para ese índice, ¿cierto? Exactamente. Es decir, yo le puedo tirar un segundo prefixum para poder responder por rangos o algo que me lo impida. O bueno,
Es una buena pregunta. De hecho, era un truco que iba a explicar y se me había olvidado que lo iba a explicar. Que lo usé hace no mucho por un problema. Es muy chévere. Que sí se puede hacer un segundo paso, pero no hace lo que decía John, que es para responder un rango, sino que nosotros al hacer un segundo paso, ¿qué hace? Bueno, vamos a tomar este mismo de aquí. Si nosotros hacemos un segundo paso, uy, y hay cosas que están mezclando. Hacemos queries que esas se llaman polinómicas, o son como una línea. 7, 14, 14 más 7, ¿cuánto es? 21, ¿no? Sí, 21. Entonces, al hacer un segundo paso, ¿qué estaremos haciendo? Si nosotros tenemos una query que es L a R, estaremos haciendo, bueno, y un X. ¿Qué pasa? En el índice L se haría X. El índice L más 1 se haría 2X. Y así sucesivamente 3X, 4X. Como ven, se hace como una línea recta con pendiente X. El X que nos dan. Entonces, el array de diferencia se puede usar para esto también. Si nosotros hacemos un segundo paso, haríamos actualizaciones de este estilo. De X a 2X a 3X hasta 4X. Hasta NX, dependiendo del tamaño del rango. Entonces, si nosotros, por ejemplo, supongamos que nos ponen un problema que nos dan de L a R y queremos que las actualizaciones sean de este estilo. Que al primer elemento se le añada 1, al segundo elemento se le añada 2, al tercero se le añada 3, 4, 5, hasta donde dé. Se respondería de esa forma. A la raíz de diferencias, aquí le sumamos 1, acá le restamos 1, porque acá como ven siempre es con 1. Y se hacen dos pasadas de sumas, dos pasadas de estas. Y ahí se resolvería ese problema. Eso es lo que hace una segunda pasada. Una tercera pasada, ya ahí no sé. La intuición daría que si con segunda pasada era una recta, con tercera pasada debe ser algo cuadrático, algo parabólico, algo así. Pero en el ejemplo que pusiste ahí a la izquierda, de la segunda pasada, yo no puedo responder ahí por rangos. ¿Cuánto es la suma del índice, no sé, 2 al 5? Haciendo la misma idea del prefixum. Bueno, sí, te he entendido mal la pregunta. Bueno, no es que te haya entendido mal, sino que me había agradado con esto. Y tienes razón, porque claro, ya estarías haciendo un prefixum. Entonces, por ejemplo, si queremos este de aquí, sería ir al 21, restarle 7, y ahí nos tendría que dar el 14, que es lo que da este subarray de aquí. Sí, exactamente. Se puede hacer un prefixum con eso y responder consultas de rangos. Listo. ¿Y me recuerdas cómo se llama el otro tema? Que me pareció interesante. Lo de inclusión. ¿Inclusión te refieres? No. ¿Esto? No, eso último, sí. Bueno, esto no es que tiene un nombre. Según yo no tiene ningún nombre, pero se le suele llamar queries polinómicas. Así es que se le suele llamar, ¿no, Mateo? O actualizaciones polinómicas. Sí, digámosle que sí. Pues yo me refiero a eso con ese nombre, pero no sé si eso está bien dicho. Pues nosotros siempre lo hemos llamado así, updates polinómicas. Y a eso se le puede meter una cosa que... bueno, una aclaración importante. Como ven, todas las técnicas que yo enseño aquí se hacen o de uno, pero tienen algo. No se pueden hacer actualizaciones. No puedo yo agarrar aquí un array 0, 0, 0, 0. O bueno, vamos a poner el clásico 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo hago mi prefixum 1, bueno, 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21. Pero ¿qué pasa si alguien llega o el problema viene y me dice, listo, ahora este índice, en vez de ser 4, que sea 10. Y después me dice, y ahora déme la respuesta en este rango, en el rango de aquí hasta acá.
yo tendría que volver a armar el prefixum de nuevo. Y eso sería un ODN por query de update. Para eso existe una estructura de datos que vamos a ver en las últimas clases. Ahí para los que tengan un poquito de hype, que se llama Segment Tree, que sirve para eso. Y es lo mejor que existe. Seguramente la de Mateo, que Mateo es la persona que más sabe Segment Tree de todo el país. Se lo digo de una vez. Y sí, listo. Una última aclaración era eso. Y creo que ya puedo cerrar. Voy a pausar esta cosa.